¿Qué, qué sueño más extraño acabo de tener? ¡Ay! Me duele mucho la cabeza. Uf. Bueno, voy a prepararme. Estaba sentada en mi despacho en la oficina de arqueología. Una oficina tan curiosa como yo. Estaba llena de papeles y garabatos por todos lados. Hoy era un día muy especial para mí. ¿Por qué? Sencillo. Hoy era la expedición a una misteriosa cueva que había encontrado en Estonia. Era un lugar ya de por sí apartado, y gracias a mi conexión con esa gente tan remota, me di cuenta que había una cueva que los lugareños la llamaban la Cueva Roja. Nunca llegué a entender por qué, pero cuando entré encontré algo misterioso. Símbolos rúnicos de la época vikinga, cosa que a mí me despertó profunda curiosidad. Sobre mi escritorio estaba el permiso con el sello oficial de la universidad y la aprobación de las autoridades locales para explorarla. Me otorgaban el derecho a entrar a esa cueva. Una denominación que ellos daban a la cueva era la Cueva Roja o la Cueva Siniestra, porque cualquiera que entraba no volvía. Había muchos rumores de esta cueva, pero los principales eran los gritos de las almas atrapadas ahí dentro, cosa que más que asustarme a mí me atrajo la atención. Reuní a mi equipo de exploradores y me decidí a explorar esta hectárea perdida de montaña. Había geólogos que sabían leer las historias de la Tierra mirando simplemente la piedra, espeólogos que habían explorado complejas redes de cuevas e historiadores que me podían poner en más contexto. Cada uno era líder en su propio campo y armados todos nos dirigimos hacia la cueva. La preparación de la expedición nos tomó varias semanas de meticuloso trabajo, pero lo logramos. Habíamos sorteado todo tipo de obstáculos locales para llegar a las faldas de la montaña. Los locales nos habían vuelto a sugerir que nos subiésemos, pero, ignorantes de nosotros, no les hicimos caso. El empinado camino ya de por sí era extraño. La fauna parecía escasa, y cuanto más subíamos y más nos acercábamos a la montaña, más extraños se hacían los árboles, retorcidos y carentes muchas veces de hojas. Parecían ser zarzas y manos que nos querían atrapar en su seno. Con cada paso a la entrada, nuestros corazones se iban acelerando, hasta que al fin estábamos delante de la cueva. Un aire misterioso y cargado de profunda antigüedad provenía de dentro. El espeólogo dijo que esto era una mala idea, le daba una mala vibra a todo esto. Sin embargo, yo que estaba ya llena de entusiasmo, dije que simplemente eran imaginaciones suyas, que todo iba a salir bien, que no tenía de qué preocuparse. Ignorante de mí por haber dicho eso. Al entrar vimos que había muchos grabados rúnicos, exacto, justo de la época vikinga, del siglo X después de Cristo. Inmediatamente la historiadora se puso a mirar qué significaban estas runas y palideció cuando dijo: «Aquí yacen los hijos de Hela, guardiana del otro lado, guardiana de la humanidad hacia lo desconocido, última guardiana que protege a la humanidad de la oscuridad eterna». Tan entusiasmados estábamos que esto lo vimos como símbolo y recuerdo del pasado, más que una amenaza presente, y exploramos la cueva, viendo que la misma tenía varias ramificaciones, todas terminando en pequeños altares dedicados a Hela, la hija de Loki, la diosa medio descompuesta y medio bella del inframundo. Y entre todas esas ramificaciones había una que conducía hacia abajo. El espeólogo la llamaba una boca al infierno de manera caricaturesca, pero la historiadora vio unas runas ocultas justo en la entrada de esa ramificación que iba hacia abajo. La traducción decía así: aquellos que quieran tomar el desafío para proteger a la humanidad, este es su camino. Nos alineamos todos y concluimos que la mejor era yo para bajar. Tenía muchísima experiencia, incluso más que el espeólogo, así que, después de despedirme de todos, empecé a descender. No antes de comprobar que mi linterna estaba bien, de que todo estaba bien sujeto a mí. Al descender, vi con mi linterna pequeños murales
y otra vez esos símbolos rúnicos en la pared, donde veía a gente con las cabezas de otros en sus manos. Parecía alguna especie de ritual donde había una persona ante unas enormes puertas grabadas con las raíces de un árbol que parecía marchito. Seguí descendiendo hasta lo que yo ya vi eran los 50 metros, y justo cuando estaba mirando otro mural vi una mano saliendo de una pequeña cueva donde antes no había nada. La mano era marchita y la mano tenía una especie de cuchillo. De un pequeño revés cortó mi cuerda y vi cómo caía al vacío. La caída se me hizo eterna, pero entonces un golpe sordo rompió todo ese silencio. Caí a lo que parecía ser una especie de poza. Ahí me incorporé y vi que a mi alrededor había pequeñas antorchas de color azul. Brillaban con una tenue iluminación. Para mi propia sorpresa, me di cuenta que mi linterna había sobrevivido. Y ahora entendí por qué esta cueva la llamaban Cueva Roja. Estaba delante de una enorme puerta metálica. Tenía un escrito, pero este sí lo entendía. No en el sentido de saber lo que dice, pero sí saber a qué idioma pertenecía. Estaba en cirílico, el idioma de los eslavos, el idioma de la URSS. ¿De la URSS por qué? Porque en ese lugar, en esa puerta de un búnker, había una enorme estrella roja, la estrella de la URSS. Empecé a explorar la puerta, que para mi sorpresa también estaba abierta. Una macabra bienvenida que probó ser mi final. Empecé a explorar. El búnker era amplio, con pasillos que se extendían en todas direcciones. Salas llenas de lo que antes parecía equipo de experimentación y otros cuartos que parecían haber sido el lugar de rituales, porque estos últimos tenían velas negras y pentagramas hechos con sangre que no sabía de qué o quién era. Empecé a buscar por los cuartos hasta que en uno de ellos, en uno que había rituales, encontré un diario. Ese diario parecía ser de uno de los miembros de ahí abajo. Parecía ser una secta, sí, de época soviética, que intentaba mezclar la ciencia genética con rituales impíos a dioses eslavos y nórdicos para traer a este mundo lo que ellos llamaban uno de los heraldos de Hela. Querían traer a uno de los hijos de Loki. El nombre no entendía cómo se podía pronunciar. Lo único que sabía es que nada había terminado bien, porque al fin de cuentas aquí no había nadie. Y justo cuando estaba ensimismada en mi lectura del diario, entendí cuál era el motivo de la desaparición de todos los miembros de esta secta. Una malévola presencia hizo su aparición y me di cuenta que había entrado en su terreno de caza. Recuperé rápidamente la compostura y me di cuenta de que el lujo del tiempo ya no estaba a mi favor. Me apresuré a alejarme de donde yo creí que era el ruido procedente. Empecé a correr por los pasillos laberínticos del túnel. Me crucé, igual que antes, con salas de experimentación, donde el aire estaba cargado de malevolencia. Vi también mesas de operaciones e instrumentos quirúrgicos llenos de sangre y óxido, y también más símbolos esotéricos que cada vez se hacían más profundos y más sangrientos con cada paso que daba. Pero finalmente llegué a una habitación distinta. Parecía ser la oficina del líder de este lugar, ya que había un escudo de armas y una pequeña bandera que ondeaba hacia abajo el símbolo de la URSS. Encontré mapas y diagramas que podían ser usados por mí para navegar por ese maldito lugar. Me di cuenta de circuitos eléctricos, de puertas selladas herméticamente que podrían ser operadas desde una consola. Mis conocimientos de arqueología eran extensos, pero de mecanismos no tanto. Mientras estudiaba los mapas, un ruido metálico me sobresaltó y sabía que no podía darme el lujo de relajarme. El ser estaba cerca, a pesar del miedo paralizante que sentía, y de un plan improvisado. Utilizaría la consola para cerrar una serie de puertas tras de mí con la esperanza de retrasar a este ser,
el tiempo suficiente como para encontrar una salida. Y empecé mi huida de nuevo. Llegando a la consola y accionando uno de sus interruptores al azar, vi como las puertas mecánicas empezaban a cerrarse. Parecía que había tenido suerte. Y fue justo a tiempo, ya que algo enorme impactó la puerta, escuchándose un estruendo que hizo vibrar todo el búnker. Y al fin escuché a la criatura de cerca. Un gruñido gutural se escuchó detrás de la misma, demostrando que mi atacante estaba justo detrás, esperando para poder devorarme. Apreté otro interruptor justo cuando una garra se colaba por la puerta cerrada y un rugido de frustración empezó a reverberar en todo el búnker. Al llegar a lo que parecía ser un área de suministros, busqué algo que podía ser usado como arma. Encontré, para mi desgracia, solamente una barra de metal. Aún así la tomé. Seguramente sería inútil, pero al menos me sentí un poquito más segura. Me di cuenta de que solo podía respirar hondo y seguir avanzando, llegando finalmente a una puerta gigantesca con unas inscripciones que no solo estaban en ruso, sino también de nuevo en rúnico. Sentía como la propia lógica de la realidad se doblaba, me mareaba y sentía que mi respiración era cada vez más pesada. Aún así decidí pulsar lo que parecía ser el accionador para abrir la puerta. Esta puerta se abrió y demostró que tenía otra cámara igual tras de sí, solo que esta vez estaba escrito solamente en rúnico. Este parecía ser el último escalón de esta macabra prueba. Ya no importaba el resultado, solo podía ir hacia adelante. Estaba acorralada con una barra de metal y una linterna. Llegué al final de lo que era esa cámara para darme cuenta que era todo una gran sala circular. Parecía ser el nido de ese ser, ya que estaba plagado de huesos. Todo este tiempo había ido hacia su propia morada. Maldije con frustración. Me había acorralado yo sola. Yo sola me había metido en la boca de ese maldito lobo. ¿Qué iba a hacer ahora? Tenía que afrontar mi destino. Al fin, la criatura se mostró. Una criatura pálida y cuadrúpeda. Su rostro era una mezcla grotesca de un ser humano y algo indescriptible. Diría que su forma era parecida a la de un felino, pero mentiría. Es simplemente lo que recuerdo. Lo único que sé es que su grotesco rostro esbozó una sonrisa y me dijo con un tono burlón: Esta vez has estado más cerca que nunca de la salida. De no ser que en el despacho del director hubieses cogido otra puerta, ahora serías libre. Pero no te preocupes, seguro que en otra ocasión tendrás más suerte. Después todo se vuelve negro, para luego aparecer de nuevo en mi oficina. Espero que mi futura yo encuentre esta grabación, ya que cada vez que vivo esto, se me olvida el despertar. Tengo solamente unos escasos minutos para grabarlo siempre. No sé cuántas grabadoras habré dejado ya en mi cajón izquierdo de mi despacho, pero seguro que alguna vez encontraré la solución. Seguro que... ¡Ah! ¡Qué extraño sueño he tenido! Me duele mucho la cabeza. Bueno, no importa, tengo que prepararme. Hoy, al fin me han aprobado mi expedición a la cueva.